bienvenidos aquí a una nueva lección de matemática. Hoy vamos a comenzar reflexionando en un ejercicio que ya todos ustedes tienen en sus cuadernos porque fue realizado en la lección anterior. Entonces, vamos a presentarlo en imagen, pero no tienen que copiarlo. Por tanto, solamente escuchar todas las reflexiones que allí vamos a hacer. Observen. Calcula x más 3 elevado al cuadrado. Por supuesto, para resolver este ejercicio en su momento, que fue tratado, se les explicó que utilizando la definición de potenciación significa x más 3 por x más 3. Y entonces, al resolver término a término esta multiplicación, obtenemos x al cuadrado más 3x más 3x más 9. Y haciendo uso del procedimiento estudiado reducción de términos semejantes, más 3x más 3x se reduce a 6x, de modo que el resultado es x al cuadrado más 6x más 9. Observen que este producto que está indicado, x más 3 al cuadrado, no es más que el cuadrado de una suma de dos términos, o sea, el cuadrado de un binomio. Vamos a observar la parte B, también fue realizado por ustedes. En este caso es el producto de dos factores que son m más 4n y m menos 4n. Aquí estamos frente a un producto donde observen que los términos que aparecen como primero y segundo respectivamente en ambos factores son iguales, m y m en el segundo binomio y 4n, 4n. Solo que en el primer caso es la suma de estos términos y en el segundo la diferencia. Se efectúa el producto término a término y entonces esa multiplicación, luego de resolverla y reducir términos semejantes, vean que menos 4mn más 4mn, esos coeficientes de esos términos semejantes son opuestos y bueno, resulta 0. El resultado es m al cuadrado menos 16n cuadrado. Y la parte C que vamos a mostrarle también es un producto ya resuelto por ustedes. Y menos 3, y más 7. Observen que en ambos factores tenemos y como primer término. No así en el caso de los segundos términos, que son dos números racionales, en este caso menos 3 más 7. Resolviendo ese producto, que de paso voy a recordárselo, y por y al cuadrado, y por 7, 7y, menos 3 por y, menos 3y, y menos 3 por 7, menos 21. Se reducen los términos semejantes, menos 7y más 7y menos 3y, y obtenemos 4y. Así el resultado, y al cuadrado más 4y menos 21. Estos productos que aquí se han indicado tienen en cada uno de ellos, observamos algo que los distingue. Hay algo que notar. Fíjense que cuando yo fui caracterizándoselos, les explicaba, en el primer caso es el cuadrado de una suma de dos términos. En el segundo caso les explicaba que observaran cómo teníamos el producto de dos factores que tenían algo especial. La suma en el primer caso, la diferencia en el otro, pero de los mismos términos. Y aquí hicimos notar también cómo hay algo que lo distingue, y es que en ambos factores existe un término común. Pues estos productos
que se hacen notar, que se distinguen, tienen algo especial y por supuesto algo en particular, son los productos que vamos a tratar hoy, que se denominan productos notables. Entonces, esa es la lección que a continuación va a aparecer. Lección 17. Productos notables. De manera que hoy nos vamos a dedicar a estudiar los productos notables. Y es importante que ustedes conozcan que aprender a calcular estos productos notables nos va a permitir abreviar trabajo en el cálculo, pero además es importante que sepan que son reglas fijas que vamos a deducir aquí y que nos van a evitar la necesidad de efectuar la multiplicación término a término, como ya ustedes saben que se realiza desde la lección anterior. Entonces, la tarea nuestra es aprender a identificar estos productos notables y la regla o la fórmula, pudiéramos decir también, que consiste en cada caso para poder aplicarla. Vamos a comenzar observando la siguiente imagen y vamos a estar muy atentos porque deben junto conmigo ir analizando todos los pasos que es preciso observar para llegar a deducir el primer producto notable. Veamos. Estamos frente a un cuadrado, es decir, un cuadrado que van a observar a continuación el lado como está expresado. Sí, en el lado ahí se marca X unidades y a continuación 5 unidades. De esta forma podemos decir que este cuadrado es de lado X más 5. Pero si queremos pensar en el área de ese cuadrado, hay que recordar cómo se calcula el área de un cuadrado. Sí, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado, que en este caso sería X más 5 elevado al cuadrado. Pero ¿sabemos nosotros cuánto es X más 5 al cuadrado? Fíjense que ahí hay una variable, no sabemos su valor. Sí, pero vamos a trabajar entonces con las superficies que componen el cuadrado. Observen allí, se realizaron esos trazos y de esta forma el cuadrado nos ha quedado formado por dos rectángulos que son iguales y dos cuadrados que no necesariamente, por supuesto, y ahí se ve perfectamente, son iguales en cuanto al área ni tampoco la longitud de sus lados. Observen ahí que el rectángulo que aparece en la parte superior tiene largo X, ancho 5. Así también por acá, largo X, ancho 5. Y el cuadrado de la parte superior allá es un cuadrado de lado 5. Así, el cuadrado que se observa aquí incluso mayor, en cuanto a la superficie, su lado
tiene longitud X. Entonces, ¿cómo podemos llegar a determinar el área de este cuadrado? Pues sumando todas las áreas que hay de esas figuras que conforman todo el cuadrado. Y vamos entonces a pensar que si el área del cuadrado es x más 5 al cuadrado, y también podemos hacerle corresponder la suma de todas esas áreas que integran ese cuadrado, entonces x más 5 al cuadrado va a aparecer a continuación. ¿A qué es igual? Sí, vamos a comenzar a sumar las áreas que ahí se distinguen. Por acá, el área del cuadrado del lado x, x al cuadrado. Pero por parte de los rectángulos, ¿cuál es el área de un rectángulo? Largo por ancho, es decir, x por 5. Pero como aparecen dos rectángulos con esa misma área, vamos a plantear 2 veces o 2 por o el duplo de x por 5. ¿Y quién nos falta por adicionar? La superficie que ocupa el cuadrado del lado 5. ¿Cuál es el área de ese cuadrado? 5 al cuadrado. Entonces, resolviendo ese producto que está en el término del medio, 2 por x por 5, obtenemos 10x. Así llegamos a que x más 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 10x más 25. Entonces, el cuadrado de esta suma, cuyo primer término es x y su segundo término es 5, observen que se ha obtenido elevando el primer término, que en este caso es x, al cuadrado, más hallando el duplo del producto de x y 5. Y x y 5 son respectivamente el primero y segundo términos. Y por último, hallando el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿cuál es la regla para hallar el cuadrado de una suma? De manera más directa, podemos decir que el cuadrado del primer término más el duplo del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esto lo podemos expresar en general para dos términos A y B e incluso no solamente para el caso del cuadrado de una suma, sino también para el caso del cuadrado de una diferencia, donde la única cuestión que va a haber diferente es que el signo del término del medio, si se trata del cuadrado de una diferencia, va a ser menos. Observen a continuación, cuadrado de una suma o de una diferencia de dos términos. ¿Cómo podemos plantearlo? A más menos B, observen, la suma o la diferencia está indicada ahí, de A más B elevado al cuadrado, es igual a el cuadrado del primer término que convenimos expresar como A. Más menos, ¿por qué más menos? Más si se trata de una suma, menos si se trata de una diferencia. El duplo del primer término A por el segundo B, más el cuadrado del segundo término. Ahí se observan los signos más con un mismo color, menos también, para que quede muy bien fijado en ustedes que cuando es el cuadrado de una suma, ese término del medio es positivo. Así, en el caso de la diferencia, aparece el signo negativo. Copien muy bien esta nota en sus libretas.
ya conocemos este producto notable, el cuadrado de una suma o de una diferencia de dos términos. ¿Cómo se desarrolla? Como acaban de ver en la generalización. Pero es preciso realizar algunos ejemplos prácticos que les permitan a ustedes fijar muy bien esta conclusión a la cual hemos arribado. Veamos. X más 3 elevado al cuadrado. Primer término que aparece, X. Segundo, 3. Entonces, cuadrado del primer término, X al cuadrado. Más, porque se trata de una suma, lo que se ha indicado ahí, más el duplo del primer término por el segundo término, 2 por X por 3, más el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 3. Y ahora basta resolver lo que está indicado. Entonces, X al cuadrado más 6X más 9. Veamos el próximo ejemplo. 5A más 2 elevado al cuadrado. Primer término, 5A. Segundo término, 2. Entonces, cuadrado de 5A, que es el primer término, más duplo del primero por el segundo, de 5A por 2, más cuadrado del segundo término. Efectuamos segundo y tercer términos de esa expresión, así como el primero, y obtenemos el cuadrado de 5A, 25A al cuadrado, porque significa 5A por 5A, más 20A más 4. Tomen en sus libretas los pasos y todos los detalles que ahí se han realizado. Bien, hemos visto ya dos ejemplos. Veamos un último ejemplo porque incluso en este caso se trata de el cuadrado de sumas, pero ahora observen el cuadrado de una diferencia de dos términos. Aquí el cuadrado del primer término, 8 al cuadrado, menos el duplo del primer término, que es 8, por el segundo término, que es X, más el cuadrado de X, porque es el segundo término. Resolvemos y obtenemos 64 menos 2 por 8, 16 por X, 16X, más X al cuadrado. Así, el cuadrado de la suma o la diferencia de dos términos es y se desarrolla de esa forma y no de otra. Y para corroborarlo, quiero referirme a una anécdota que está relacionada con un biólogo que realizaba experimentos en su laboratorio y que había comprobado. Van a escucharme, pero además van a observar la imagen donde van a aparecer las ideas principales de esta anécdota,
que más que curiosa es interesante y nos trae un mensaje que vamos a discutir al final. Veamos. Había comprobado que si colocaba en un recipiente A células, al cabo de un mes y tras repetidas reproducciones, en el recipiente había A al cuadrado células. Un día colocó 6 células, pero inmediatamente después añadió 5 más y pensó que al cabo de un mes habría 6 al cuadrado células por las colocadas inicialmente y 5 al cuadrado células por las añadidas. En total, 6 al cuadrado más 5 al cuadrado igual 36 más 25, que son 61 células. Transcurrió este tiempo y vio que en el recipiente habían 121 células. Esto lo sorprendió bastante y dedujo que 6 más 5 elevado al cuadrado no era igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Otro día, en vez de añadir células, las quitó y de forma parecida dedujo que 6 menos 5 al cuadrado es desigual a 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Lo que nos lleva a generalizar que A más o menos, porque puede tratarse de una suma o una diferencia, B elevado al cuadrado es desigual a A al cuadrado más o menos, indistintamente, ya sea suma o diferencia, como decía, B al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta anécdota? Sí, que es un gran error pensar que el cuadrado de una suma es igual a la suma de los cuadrados, o que el cuadrado de una diferencia de dos términos, claro, es igual a la diferencia de los cuadrados de estos términos, sino que es exactamente lo que aprendimos hasta aquí. ¿Correcto? Bien, pero ahora, ya aprendido este primer producto notable, creo que debemos pensar en la parte B del ejercicio que al inicio yo les ubicaba. ¿Recuerdan? Vamos a observarlo. M más 4n por m menos 4n. Se trata del producto de la suma por la diferencia de dos términos que son m y 4n. Y observen el resultado obtenido, m al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el cuadrado de esa m que aparece en ambos factores como primer término. Por otra parte, 16n cuadrado. ¿Quién es 16n al cuadrado? El cuadrado de 4n, que es ese segundo término que aparece en ambos factores. Entonces, podemos decir que el producto de la suma por la diferencia de dos términos se puede resolver directamente como la diferencia de los cuadrados de cada uno de estos términos, es decir, el cuadrado de ese primer término menos el cuadrado del segundo término. Y quiero aclarar que este producto notable no necesariamente aparece siempre la suma como primer factor indicado, o sea, la suma de esos dos términos y después la diferencia, sino que puede ser también la diferencia por la suma, en virtud de la conmutatividad del producto. Entonces vamos a generalizar este producto notable. Producto de la suma de dos términos por su diferencia. ¿Cómo lo vamos a expresar en general? A más B por A menos B. Es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Diferencia de los cuadrados de cada uno de esos términos que se repiten en ambos factores. Copien con mucho cuidado
esta fórmula en su libreta. De manera análoga a cómo procedimos con el producto notable que estudiamos anteriormente, vamos a llevar esta fórmula a ejemplos, es decir, cómo aplicarlos prácticamente en productos que se nos presentan. Veamos. Calcula x menos 0,8 por x más 0,8. Observen el producto de la suma, en este caso la diferencia por la suma. Era a lo que me refería anteriormente, puede aparecer en esta forma. Y muy sencillo, a que es igual a la diferencia del cuadrado de cada uno de esos términos que aparecen ahí. X como primer término lo elevamos al cuadrado y después 0,8 al cuadrado. Así nos queda x al cuadrado menos 0,8 al cuadrado, que aún no está resuelta esa potencia. Es decir, tenemos que resolver 0,8 al cuadrado, 0,64 y el resultado final x al cuadrado menos 0,64. Vean que se hace mucho más sencillo la forma de obtener el producto. Vamos al próximo ejemplo. 7x más 1 medio por 7x menos 1 medio. Aquí quisimos que los términos que aparecen ahí, 1 medio en el caso del segundo ejemplo y el anterior es 0,8, para recordar un poco estos números y que no sean números tan cómodos como los que habíamos hecho referencia anteriormente en otros casos. Aquí el cuadrado de 7x menos el cuadrado de 1 medio. Diferencia de los cuadrados de cada uno de estos términos. Observen, a continuación aparece indicado 7x al cuadrado, todo ese término, por eso aparece entre paréntesis, menos 1 medio elevado al cuadrado, que también necesita paréntesis para que se observe que la base es la fracción 1 medio. Y bueno, resolviendo, 7x al cuadrado significa 7x por 7x, 49x al cuadrado. Así, 1 medio al cuadrado es 1/4. 49x al cuadrado menos 1/4. Si algún estudiante ya puede ir calculando de manera directa los cuadrados y no quiere escalar en este producto notable por ese primer paso que yo les hago, pueden hacerlo. Nosotros preferimos hacerlo de esta forma por tratarse de los primeros ejercicios incluso. Pero aún nos queda otro producto notable. Y para él vamos a trabajar con la parte C de aquel ejercicio del inicio de nuestra lección. Veamos. Y-3 por Y+7, que ahí aparecía resuelto. Ya habíamos discutido sobre el procedimiento de resolver esta multiplicación. Y bueno, aquí este producto que se indicó, observen,
tiene como distinción un término común. ¿Quién es? El primer término que ahí aparece en ambos factores, que es y. Y dos términos que no son comunes, ¿verdad? Menos 3 más 7. Entonces, ¿cómo podemos llegar directamente de ese primer momento en que está indicado a el resultado? Observen que el primer término del resultado guarda relación con el término común y. ¿Quién es? Su cuadrado, ¿verdad? Y al cuadrado es el cuadrado de y, que es el término común. A continuación aparece un segundo término. Observen su coeficiente, 4, y observen los números que están en la posición de los términos no comunes, menos 3 más 7. ¿Qué operación hemos realizado o podemos realizar entre estos dos números, menos 3 y 7, para obtener 4? La suma algebraica de ellos. Entonces, el primer término es el cuadrado del término común. El segundo término está formado por ¿quién? Su coeficiente es la suma algebraica de los términos no comunes. Y acompañado, o sea, a continuación, el término común. Y por último, menos 21, que observen ustedes qué operación relaciona a menos 3 con más 7 para obtener menos 21, el producto. De manera que el producto de dos factores o dos binomios que tienen un término común, como este, ¿cómo se resuelve? Hallando el cuadrado del término común, más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común, y más el producto de los términos no comunes. Ahí aparece en general x más a por x más b igual x al cuadrado, el cuadrado de x, que es el término común, a más b, la suma algebraica de ese a y b, que en general me están expresando los no comunes, y por último el producto de a por b. Tomen nota en sus cuadernos. Ahora vamos a fijar este producto notable también mediante dos ejemplos. Observen. Efectúa x menos 4 por x menos 5. Procedemos de la siguiente forma. ¿Cuál es el término común? X. Entonces, x al cuadrado. Después, la suma algebraica de los términos no comunes. Menos 4 más menos 5, menos 9. Pero acompañado del término común, x, menos 9x. Más el producto de los términos no comunes, menos 4 por menos 5 más 20. El próximo ejemplo. Rectifiquen allí x cuadrado menos 9x más 20 en su respuesta. El próximo ejemplo. X más 6 por x menos 3. ¿Quién es el término común? X. Puede haber otra variable, no necesariamente siempre lo vamos a identificar como x, sino y
Incluso puede haber un término que tenga coeficiente ahí también numérico. X al cuadrado, la suma algebraica de los términos no comunes, más 6 más menos 3 es 3. 3 y a continuación X, que es el término común. Y por último, el producto de los términos no comunes, 6 por menos 3, menos 18. Sabemos que este producto notable es el que más dificultad puede presentarles, pero recuerden que deben tener en cuenta siempre, en primer lugar escribimos el cuadrado del término común, más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común, más el producto de los términos no comunes. Y bien, quisiéramos ahora hacer un ejercicio donde estén de frente los tres productos notables. Observen. Calcula aplicando los productos notables. Parte A, x menos 4 elevado al cuadrado. Parte B, x menos 4 por x más 4. Y parte C, x menos 4 por x más 2. Fíjense que intencionalmente quisimos poner muy repetidamente ese 4 para que sepan identificar muy bien cómo se parecen muchísimo, pero son diferentes los tres. Y vamos a ir desarrollándolo por parte. Primer momento que deben tener ustedes a la hora de resolver un ejercicio como este: identificar, caracterizar frente al producto notable que ustedes están. Es decir, estoy en el primer caso frente al cuadrado de una diferencia. En el segundo caso, frente al producto de la diferencia por la suma de dos binomios. Y en el tercer caso, el producto de dos binomios que tienen un término común. ¿De acuerdo? Vamos entonces, una vez identificados, a aplicar la regla correspondiente a cada uno y vamos a verlo a continuación. X menos 4 elevado al cuadrado. Sí, cuadrado del primer término menos duplo del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Resolvemos x al cuadrado menos 8x más 16. En el segundo caso, x más 4 por x menos 4. Recuerden, la suma por la diferencia de dos términos es igual a la diferencia de los cuadrados de cada uno de esos términos. Primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. En este caso, x al cuadrado menos 4 al cuadrado, que ya podemos escribir directamente 16. Y en el caso de x menos 4 por x más 2, cuadrado del término común, ¿quién es? X al cuadrado. Más la suma algebraica de los términos no comunes, menos 4 más 2, que es menos 2, por el término común, más el producto de menos 4 por más 2, menos 8. Así nos queda x al cuadrado menos 2, que es la suma algebraica de menos 4 y más 2, por x menos 8. Rectifiquen cada uno de estos ejercicios.
De modo que estudiamos 3 productos notables y que no son los únicos que existen. En este momento son los que ustedes van a estudiar, que son muy importantes porque también van a ser muy utilizados en procedimientos algebraicos que posteriormente tienen que trabajar, que tienen muchísimas ventajas. ¿Cuáles? Nos permite calcular más abreviadamente. Y por supuesto esto alivia el trabajo con el cálculo. Entonces, hasta aquí hemos visto que esos 3 productos notables tienen reglas fijas para resolverse y que para aplicarlos el primer momento sea siempre identificar, después pensar muy bien en ella y después aplicarla. No nos queda tiempo para más y nos despedimos. Hasta pronto.